frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, familia, hoy vamos a continuar y concluir la serie que hemos estado compartiendo respecto de hacia una iglesia en comunión. Yo sé que a muchos Dios nos ha hablado. ¿A cuántos Dios les ha hablado algo? Sí, qué bueno. Es muy bueno que Dios nos hable. Si Dios no te habla, pues, estamos en peligro. Muchachos. Si tú no escuchas la voz de Dios, hay que preguntarse si eres hijo. Mira, pero si Dios te habla, quiere decir que tú eres hijo. ¿A cuántos Dios les habla? Gloria al Señor. Es muy bueno, familia, que reconozcamos que Dios nos habla, y también es muy importante que además que Dios nos hable, nosotros obedezcamos. Diga conmigo, yo debo obedecer. Dile al que tiene al lado, debe ser obediente. Eso, debe ser obediente. Esto es importante, ¿cierto? Es importante obedecer, porque si no obedecemos la palabra del Señor, la palabra viene a ser una letra muerta en nuestra vida. Solo un montón de conocimientos, y algunos de nosotros, y algunos que yo conozco también, que llevamos años en la iglesia, muchas veces seguimos siendo exactamente los mismos porque nos falta algo maravilloso que es la obediencia. Y necesitamos, y en este día quiero concluir la serie, viendo una analogía que es muy importante también de la iglesia, pero tiene mucho que ver con la obediencia. Una de estas analogías, bueno, vimos varias, pero vimos que la iglesia es una familia. ¿Se acuerdan de eso? Es una familia. No es como una familia, es una familia. ¿Se fijan? Hay una diferencia bien grande entre decir es como una, a decir es la familia. Esta es la familia de Dios. Y el que tiene sentado al lado es tu hermano, no es como tu hermano, es tu hermano. ¿Por qué no le das un abrazo a tu hermano ahí, la mano? Y Dios te bendiga, hermano querido. Pero no se aprovechen algunos, los esposos están ahí. Dios mío. No se aprovechen. Gloria a Dios. Yo creo que cuando nosotros decimos que la iglesia del Señor es una familia, de hecho, ese concepto para nosotros es cercano, no es tan distante entender que la iglesia es una familia, porque nosotros tenemos familia, tenemos papá, hijos, tenemos esposo, esposa, bueno, hay distintos niveles de vínculos que todos tenemos, pero todos tenemos familia de una u otra manera, y el concepto de familia es cercano. Pero también aprendimos que la iglesia es un cuerpo. Qué tremendo, porque nos dice que es como un cuerpo. Quiere decir que hay una realidad que a veces no la vemos, porque nosotros no somos siameses entre nosotros, ¿cierto? No andamos pegados todo el día. O sea, no tenemos unidad en la carne, pero somos un cuerpo en el espíritu. Y esa es una verdad más poderosa que si tuviéramos siameses. ¿Cuánto Dios les ha hablado en eso? Y yo le pido al Señor que te revele, porque la realidad del cuerpo es muy profunda. No es tan fácil, no es solo una simple metáfora, una linda analogía para hablar de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esa unidad es tan real y profunda que nosotros a veces nos cuesta entenderlo. Y yo te animo en el Señor a que tú medites y ores. ¿Qué significa? Que tú seas parte del cuerpo de Cristo. Amén. Esto es para que si no viniste o viniste ese día y fueron más poderosas, más poderoso el contar cuántas lámparas habían aquí, que escuchar la palabra. Yo te animo a que tú te consigas el bosquejo, te lo pidas, si no, adquirir la grabación, buscar ahí con los hermanos, conseguir la enseñanza, y es muy importante que tú entiendas y aprendamos, y que se nos revele que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué otra cosa vimos también, familia? Que la iglesia es un rebaño, ¿se acuerdan? Somos todos ovejas del Señor, y eso es muy lindo también entenderlo. Porque también vimos en esas analogías la debilidad que tenemos nosotros como ovejas. ¿Alguien se acuerda de una de esas debilidades de las ovejitas? No ven. Las ovejas tienen corta vista. Pueden ver unos metros hacia adelante y no pueden ver muchas veces el peligro.
¿Qué otra debilidad tienen las ovejas? No distinguen la comida, no saben bien qué comer. Necesitan del pastor, no de mí, del buen pastor. Claro, Dios me puede usar, pero Dios puede hablarte directamente por la palabra. Tú necesitas al buen, diga conmigo, yo necesito al buen pastor. Porque o si no, estás comiendo cualquier cosa. Nos alimentamos de tantas cosas en el día a día. De conceptos, estudiamos profesiones, estudiamos filosofía, estudiamos ingeniería, estudiamos tantas cosas. Estudiamos de cómo hacer comida, tantas cosas que nos interesan. Vemos, ¿cuántos leen el diario aquí? ¿A cuántos les gusta ver noticias? Ya, sean honestos, ya. Sean honestos. ¿A cuántos ven noticias? Y para ustedes eso es casi una religión. Casi una religión, ver noticias. Nos llenamos de muchas cosas, pero de los pastos que el Señor tiene preparados muchas veces falta. Y por eso vivimos y cosechamos sobre nuestras vidas la mayoría de los problemas que tenemos, porque no comemos buenos pastos. ¿Ah? Y a veces Dios tiene que venir a nuestra vida y hacernos una liposucción espiritual. Succionarte toda la grasa, toda esa grasa, a veces de una, así, con una crisis violenta para sacar la grasa en una liposucción espiritual para que podamos estar en forma y correr la buena carrera que el Señor nos tiene. ¿Amén? ¿Cuántos quieren correr esa carrera? Dele un aplauso al Señor por eso, porque esta sí es una buena carrera, familia. Amén. Gloria a Dios. Y también aprendimos que nosotros somos el ejército de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Aunque no soy de la infantería. Bien. Esa canción, somos del ejército del Señor y estamos en una guerra. ¿Usted sabía que estaba en guerra? ¿Sí? No es con el esposo, ¿aló? Ni con la esposa, ¿aló? Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Entonces, mientras el esposo y la esposa están peleando entre ellos, el diablo está ahí, Hakuna Matata, está haciendo de la suya. Mientras nosotros nos agarramos de las mechas. Qué tremendo. Porque no entendemos cuál es la guerra, la verdadera pelea en la cual nosotros estamos, que es pelear contra las huestes espirituales de maldad y establecer el reino del Señor en nuestras vidas, en nuestros hijos, nuestra familia, en nuestro entorno. Ojalá lo más ampliamente posible nosotros extender el reino del Señor, hasta donde Dios nos permita hacerlo. Pero hoy, familia, quiero compartir con ustedes otra analogía, que es que la iglesia es considerada el edificio de Dios. Diga conmigo, yo soy el edificio de Dios. Eso es muy lindo. Fíjate que en el Antiguo Testamento Dios habitaba en templos hechos por mano de hombre. Los hombres hacían templos, hacían edificaciones donde supuestamente Dios se manifestaba, pero Dios también le dijo al pueblo de Israel que hiciera un templo. Y en ese templo Dios se manifestaba. Era el único lugar donde Él se manifestaba poderosamente. De hecho, nadie podía meterse ahí. ¿Sabías tú eso? En el templo donde Dios moraba, donde Dios habitaba, estaba el lugar santísimo. Estaban los atrios, que era el lugar externo al templo, externo al sector. Estaba ahí donde estaba la puerta, y después venía el lugar santo, que era donde se podía meter el sacerdote, y el sacerdote hacía un montón de rituales, no hay tiempo hoy día para explicarlo, pero un montón de rituales. Una vez al año él entraba al lugar santísimo, que era el lugar donde se ponía la propiciación por los pecados. El pecado de todo el pueblo, una vez al año, era puesto en un lugar y había un animalito, un cordero sin mancha, que era puesto ahí, era degollado, y la sangre de ese animal era derramada sobre ese propiciatorio, y en un minuto venía la ira de Dios. Diga conmigo, la ira de Dios. Uy, ojalá nunca tuviésemos que pasar eso, y gracias a Dios que no lo vamos a pasar. No me hubiera gustado estar ahí en ese propiciatorio a mí. ¿Y sabías tú que si Cristo no estuviera en tu corazón, tú estarías ahí? La ira de Dios bajaba en ese instante, familia, sobre el propiciatorio, y esa llama de fuego que caía, la mía, carbonizaba, pulverizaba a todo ese animal. Y se pagaba así el pecado de todo el pueblo por un año. Por un año nomás. Un año duraba ese sacrificio. Pero qué lindo que dice la Escritura, que con una sola ofrenda, Cristo, el Cordero perfecto, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una ofrenda tú eres santo delante del Señor. Te hizo perfecto. A pesar de tú mismo, a pesar de tu carne,
Delante de Dios tú eres perfecto. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Gloria? Es que esa verdad es poderosa. Ahora, familia, como Dios se manifestaba en el templo, en esos templos, en esa época, Dios hizo algo nuevo para la época de la gracia, cuando Cristo vino. Y dice la Escritura que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en el templo, hecho por sus manos, nosotros. Él hizo este templo. Él te hizo a ti. ¿Te hizo a ti? Claro, hay templitos, templotes, hay basílicas, hay de todos los tamaños. ¿Sí o no? Mira para el lado, si hay templos de distintos portes, colores y tamaños, ¿sí o no? Pero Dios habita en tu corazón. Qué lindo eso. Saber, diga conmigo, saber que Cristo habita en mi corazón. Esto es necesario saberlo, conocerlo y aceptarlo, saberlo. Cuando uno sabe algo, no duda. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te pido, hermano, que te subas aquí al techo y te lances? ¿Qué me vas a decir? ¿Y por qué? ¿Por qué me vas a decir que no te vas a lanzar? Dígame, ¿por qué no? Porque estás segura. ¿Por qué estás tan segura que si te tiras te vas a caer? Porque tú sabes que hay una ley de gravedad que si yo me lanzo, salvo que Dios me envíe unos ángeles, yo me voy a sacar la contumelia, ¿sí o no, familia? Y tú también si te tiras. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque tú sabes. Nadie te va a venir con un cuento. No, tírate nomás, si no pasa nada. ¿Lo harías tú? Claramente no, ¿cierto? Entonces, saber que Cristo está en ti es muy diferente a haber escuchado que Cristo está en ti. Y yo te animo a buscar eso. Que Dios te revele en tu corazón qué significa que Cristo está en ti. Porque hoy tú eres morada de Dios en el Espíritu. Y eso es una verdad poderosa. La religión, familia, trata de que el hombre cambie. Diciéndole esto hay que hacer, esto hay que hacer, esto hay que hacer. Pero no le enseña cómo hacerlo. El poder para hacerlo no se lo entrega. Y el poder para hacer, para cambiar, para vencer el pecado en nuestras vidas. Eso es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Amén. Entonces es muy necesario entender que somos el edificio de Dios. Somos templo. Cada uno de nosotros es una piedrita. Vuelvo a la analogía. Piedritas chicas, piedritas grandes, piedrotas. ¿Cierto? ¿Ah? De allá somos. De allá somos. Pero qué lindo, familia, que Dios cuando Él construye el templo donde Él habita, podemos verlo de dos maneras. Uno es, nosotros somos templo, pero cuando estamos todos juntos, formamos el gran templo, el edificio de Dios. Tú eres una piedra donde Dios habita, pero cuando estamos todos juntos en ese templo, juntos, en comunión, Dios se manifiesta. Porque la palabra del Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está en medio de ellos, pero no estático. Dios no está ahí, parado, mirando. Cuando Dios se manifiesta, las cosas cambian. Cuando Dios se manifiesta, el cuerpo sana. Cuando Dios se manifiesta, los matrimonios se ordenan. Si hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está en medio de ellos. Por eso es necesario entender qué significa ser el edificio de Dios. Y quiero, por favor, que vayamos a la primera escritura. Todo esto fue la introducción. Ahora vamos con la palabra del Señor, que dice en Efesios, capítulo 2, versículo 19. Ahí nuestro ayudante en esta oportunidad, vamos a aprovechar que tiene un micrófono ahí arriba nuestro hermano. Efesios 2, 19 al 22. Por lo tanto, más fuerte, dale más volumen, dale power. Que queden despeinados para atrás. Por lo tanto, eso, poderoso. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Detente ahí. Fíjate lo que dice. Dice la Escritura que nosotros somos edificados sobre un fundamento puesto por los apóstoles, ¿cierto? Y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La piedra de base. ¿Qué quiere decir eso? Que el lugar donde se construye el edificio es uno muy grande
sólido que es Cristo. Nuestra vida se tiene que edificar en Cristo. Si yo no edifico en Cristo mi vida, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades en mi vida, ¿qué va a pasar? Se cae todo. Perdemos, tenemos pérdida, porque la Biblia dice claramente que nosotros hoy somos de la familia, pero también somos un edificio que tiene que ser edificado. Diga conmigo, edificado. Tenemos que todos juntos ser edificados sobre un fundamento, que es Cristo. Y sigue diciendo. En él todo el edificio. Diga conmigo, todo el edificio. Todos nosotros. ¿Qué pasa con todos nosotros? Mira. Bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Gloria. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Somos edificados para ser morada de Dios por su Espíritu. El Espíritu de Dios que mora en nosotros y que a través de su palabra nos va haciendo entender, nos revela, nos va haciendo crecer para que todos juntos formemos un templo, diga conmigo, santo. Santo en el Señor. Pastor, usted me está diciendo que Dios quiere que yo sea un santo. Yo no soy santo, dirá alguna. ¿Cuántos dicen yo no soy santo? Bueno, seguramente en la carne. Pero ¿sabes tú que en tu espíritu tú eres santo? Diga conmigo, yo soy santo en el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos que nuestra santidad no proviene de nuestra carne, proviene de Cristo en nosotros. 1 Corintios 1:30 dice, Cristo nos ha sido hecho a nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Tú te vas a ir al cielo no por lo que tú haces, sino por quien tú eres en Cristo. Amén. Diga conmigo, yo me voy al cielo. A ver, aquí como que le estirita la boca, mira. Yo me voy a ir al cielo no por lo que hago, sino por quien soy en Cristo. Esto es muy importante. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando hablamos de santidad, de la que está hablando el versículo, estamos compartiendo hablando de la santidad de vida. Tenemos que vivir una vida santa, una vida apartada para Dios. La palabra santo significa apartado, algo distinto. Distinto a lo de allá afuera, distinto a lo del mundial, distinto. Y eso es necesario para que Dios se pueda manifestar en nuestra vida y a través de nuestra vida impactar a otras personas. Diga conmigo, debo vivir una vida santa, una vida apartada para Dios. Esto es muy interesante, familia, porque Dios está edificando tu vida. A través de todos los años que tú ya conoces, o meses, semanas, que tú conoces al Señor, Dios está edificando tu vida. Y es muy necesario. La tuya en personal, singular, perdón, y todos juntos. Hierro con hierro, ¿qué pasa? Chiquillos, ¿qué pasa cuando hay hierro con hierro? Ustedes saben de eso. Se afila, ¿sí o no? Se afila. Porque juntamente nos vamos perfeccionando, pero también Dios está trabajando dentro de nosotros. Entonces, nosotros somos esas piedras. Diga conmigo, tú eres yo soy una piedra, diga. Eso, yo soy una piedra. Algunos son tan duros como una piedra. Pero eso es en otras partes. En otras iglesias, gracias a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 2:5. También ustedes son como piedras vivas. ¿Cómo son ustedes? Diga, tú eres una piedra viva. Eso, dile, tú eres una piedra viva. Gloria a Dios. Por favor. Con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Qué se está haciendo con estas piedritas vivas? Se está edificando una casa espiritual. Sigue. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Tú podrías, familia, tratar de lacerarte el cuerpo, caminar de rodillas 3 semanas y eso nacer de tu carne y no ser un sacrificio espiritual. Un sacrificio, realmente un sacrificio espiritual, es morir a uno mismo. Un real sacrificio es callarse cuando te ofenden. ¿De qué sirve? Te alabo, Señor, si cuando te ofenden tiras la batalla encima. Un sacrificio espiritual es morir a uno mismo. Amén. Esos son sacrificios espirituales. Porque el alma se apaña por la presencia de Cristo en nosotros.
Eso sí realmente es un sacrificio espiritual. Y sigue diciendo, Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. fíjate, en 1 de Pedro 1:24 que estamos leyendo, dice, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se... ¿Por qué puse esta escritura? Porque nosotros somos piedras vivas, dijimos recién, ¿cierto? Y lo que estaba buscando el Señor es que nosotros mostremos su santidad en este mundo. Y esa santidad viene de Cristo en nosotros. En la medida que más de Dios tenemos en nuestras vidas, mejor vida podemos vivir. Una vida que refleja al Señor. Pero cuando nosotros nos apartamos de esa voluntad, cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra vida a la manera nuestra, a la pinta nuestra, en base a lo que yo creo, en base a lo que yo siento, que lo que creo no es tan peligroso como lo que siento. Es más fácil errar con lo que siento que con lo que creo. Con lo que creo tú le muestras la verdad y es fácil cambiarlo. Pero el sensual, el que anda, siento hoy día esto, siento hoy día mañana esto. Hoy día siento ir a la iglesia, mañana no siento. Hoy día me siento bien, mañana me siento mal. Los sensuales son peligrosos en el reino. Peligrosísimos. Y la Escritura nos dice, porque, claramente dice, porque todo mortal es como la hierba, lo que es mortal. ¿Cuántos son mortales aquí? No que son tan bacanes, yo soy mortal, pastor. No, estoy hablando del que se muere. Todos los que estamos aquí nos morimos, ¿sí o no? Dile al que tienes al lado, tú te vas a morir un día. ¡Ay, pastor! Las hermanas ya se asustaron. Fíjate, todo lo que nace, todo lo mortal, fíjate, es como la hierba. ¿Cómo es la hierba? La hierba crece un día, se pone verdecita, linda, cumple su objetivo y después... Algunos ya están como esa hierba. En otras iglesias, hermanos, aquí son todos jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces dice la Escritura que somos como la hierba. ¿A qué se refiere? La hierba nace en el campo así, fácil. Crece, nace. Así aquí los seres humanos es re fácil engendrar hijos, familia. Re fácil. ¿Sí o no? Fácil. Anda a criarlo, muchachos. Eso es otra cosa. Engendrar hijos es muy sencillo. Todo el mundo lo hace. Pero ayudarlos a crecer y que sean hombres y mujeres maduros, eso es otra cosa. Esa es la pega. Entonces, dice la Escritura, que lo mortal, lo que nace de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestro pensamiento, de nuestra inteligencia, es como la hierba. Y toda su gloria, todo lo que lo destaca, todo lo que te destaca como ser humano, dice la Escritura, es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. El que tenía un tremendo físico cuando joven, uy, mi físico, yo soy bacán, el bacán, camina por la calle, todos lo miran, se cree lindo, linda, pero un día empiezan a salir las patitas de gallo. Y la gravedad comienza a hacer su efecto. ¿Sí o no? Sí, es así. Y toda la gloria fue como la de esa flor. La flor se seca, se marchita. ¿Y dónde queda esa gloria? Se va, desaparece. Entonces, diga conmigo, todo lo que nace de mi humanidad es como la hierba y la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Te das cuenta? Por eso cuando nosotros tratamos de edificar nuestras vidas familiares, nuestras vidas de negocio, nuestras vidas en el ministerio, como hijos de Dios, nuestras funciones ministeriales, nuestras relaciones familiares, en base a lo que nosotros pensamos y creemos o sentimos, que es más peligroso, eso está destinado a caerse, a secarse y a perder su gloria. ¿Qué es lo que no se cae? La Escritura dice, el versículo que sigue de esto que estamos viendo, dice así, en 1 de Pedro 1:26. Pero 25, la palabra del Señor... Espérate. Me voy a tener que poner los lentes.
1:25 dice. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Mira, la flor se cae, la hierba se seca, pero ¿qué permanece? La palabra del Señor. ¿Qué tenemos que usar nosotros entonces para edificar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos? ¿Qué tenemos que usar? Es lo único que permanece. Es lo único que logra permanecer. Todo lo demás es pasajero. No, es que yo creo, pastor, que mi matrimonio tiene que ser así y así. Así y así se te va a perder. Si no es por la palabra, está destinado, como decía la Escritura, a desaparecer. Amén. Entonces, diga conmigo, la palabra de Dios permanece para siempre. Y sigue diciendo el versículo, y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Dile al que tiene al lado, eso es lo que te anunciaron a ti. Abre tus oídos, dile, abre tus oídos. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que necesitamos es la palabra de Dios y no nuestra filosofía, no nuestra manera de vivir, sino que la palabra de Dios, este edificio que somos nosotros, se va edificando y construyendo. Cuando no es así, Dios tiene que intervenir. Y es como un carpintero, uno de estos que, ¿cómo se llaman estos que tallan piedra? ¿Tiene un nombre o no? Un escultor. Gracias. No tenía, había una botella ahí media extraña, pero no. Claro, rosada, ¿no? Dios mío. Yo no sé cuál es, Carlos, ¿cuál es? Ah, vino rosé. Ah, que yo no las conozco, Carlos. Ah, ya. Es lo que viste en la tele. Ah, ok. Gloria a Dios. Entonces dice la Escritura, en el versículo, el capítulo 2. Ah, ojo, voy a hacer una aclaración. Estamos leyendo Primera de Pedro. Estamos leyendo los versículos finales del capítulo 1. Pero después dice capítulo 2 y generalmente en nuestra Biblia hay un título. Y después viene el versículo 1 del capítulo 2. A veces nos hace mal pensar que la Biblia la escribieron en capítulo. No entendemos que esto es todo un contexto. De hecho, esta escritura es una carta. ¿Se fija? Las cartas se leen completas. O cuando te mandan una carta dice, capítulo 1, versículo 1. Hola, gusto de saludarte, ¿cómo has estado? Versículo 2. ¿Y cómo está tu familia? Y después versículo 3, ¿sabes cómo estoy yo? Me pasó esto y esto. ¿Son así las cartas? No. Entonces tienes que leerlo completo. Y como veníamos leyendo el versículo anterior, del capítulo 1, versículo, creo que fue el 25, dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra del Evangelio se les ha anunciado a ustedes. Y después dice, en el versículo 1 del capítulo, dice, por lo tanto, o sea, de acuerdo a todo lo que venimos conversando antes, dice, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. O sea, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que edificar nuestras vidas en base a la palabra, significa que tenemos que vivir de acuerdo a esas palabras. Y tenemos que abandonar, ¿qué cosas? Leámoslo todos juntos. ¿Qué hay que abandonar? Toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. ¿Qué hay que hacer con eso, familia? Abandonar. Claro. Entonces, la maldad en nosotros es algo que está en nuestro corazón. ¿Lo sabías tú? La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todo. Yo pensé que mi suegra era así, pero no, el corazón era así. El corazón es así, engañoso. Diga conmigo, mi corazón es engañoso, es perverso. Uy. Es bueno reconocerlo, porque a veces nos creemos buenos, y porque nos creemos buenos no le aceptamos a alguien que nos diga algo. Amén. ¿Qué se cree este o esta, cierto? Tú lo dijiste, no sabe quién soy yo. Nuestro corazón es engañoso, familia. Pero tenemos tantos patrones de pensamiento aquí, tantas fortalezas que arruinan nuestras vidas. Hemos leído toda la vida la Biblia de Satanás. En vez de leer su palabra, hemos acumulado en nuestra vida un montón de versículos de la Biblia del diablo. ¿Sabías tú? Por favor, tírate el primer versículo.
En 1 de Satanás 5:1 dice, el que pega primero, pega 2 veces. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Otro versículo. Si el río suena, es porque piedras. No, si es que me miro así, es porque no me saludó, es que no me ama. Me hizo esto, me miró así. Lo que pasa. ¿Se dan cuenta? Espíritu de sospecha. Es que si el río suena, es porque piedras trae. ¿A cuánto les pasa eso? Es porque han leído esa Biblia, hermano. Otro versículo. El que guarda siempre tiene. Y eso está, ¿sí? En Tercera del Diablo 2:8. ¿Sí? No lo habías visto, familia. Y tenemos tantas mentiras aquí. Tantas. Es que si pudiéramos recitar, traer toda la Biblia del diablo, estaríamos semanas sabiéndola. En vez de renovar nuestro pensamiento con las palabras del Señor. Y no nos vamos a ir de aquí sin otro versículo del diablo, mira. Cola de flecha 4:1 dice, ojo por ojo, diente por diente. Y en la NBDM, que es la nueva versión del mundo, el que me la hace, me la paga, dice. Esa es la versión del lenguaje actual. La antigua era ojo por ojo, diente por diente. Ahora el que me la hace, me la paga. Se ríen ustedes, pero es lo que vivimos muchas veces. Es lo que vivimos muchas veces. Y Dios está empeñado en que nosotros seamos el edificio de Dios para hacer un edificio santo en Dios. Santo, que muestre a Cristo, que muestre el carácter de Cristo, que se muestre Él en este mundo y no nosotros. Y por eso muchas veces tiene que venir el Señor con un cincel y un martillo y y empezar a tallar hasta que Cristo se vea. Es muy bueno, familia, que tú uses la palabra como un espejo, dice. Que te mires en la mañana en la palabra, te pares ahí enfrente. Las patitas de gallo, dirán. Que te mires, familia, y te preguntes, ¿a quién estoy viendo? Si todavía te ves tú, falta pega. Amén. ¿A quién se tiene que ver? A Cristo. Dile al que tienes al lado, quiero ver a Cristo en ti. Familia, de verdad, lo que pasa es que si nos seguimos mirando nosotros, nos seguimos mostrando tal y como somos, nos defraudamos, familia. Nos aburrimos, nos cansamos. Cuando vivimos solamente en la carne nos cansamos. Necesitamos ver a Cristo, y esta es la iglesia del Dios viviente. No es una iglesia muerta, Cristo vive en nosotros. Y ese Cristo tiene que mostrarse a este mundo para la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor de gloria? Por eso, como leíamos recién en 1 Pedro 1, dice, tenemos que abandonar la maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia y las calumnias. Pero sigue diciendo el versículo 2, en 1 Pedro 2, del 2 al 3, dice así. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Gloria a Dios. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Dice, deseen con ansias, ¿qué cosa? La leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Que va a salir el Luquita de la predicación. Y la Jerusalén. Ahí está. ¿Qué pasa cuando un bebé tiene hambre, Jorge? Llora. Y llora. ¿Sí o no? ¿Qué te está diciendo un niño con ese llanto? Mamá, papá, si tú no me alimentas, me muero. Si tú no me alimentas, me muero. ¿Ves? ¿Y cómo tienes que tú desear la palabra? Como un niño recién
Se acabó el yo siento, yo pienso, yo creo. Es lo que Dios dice. Amén. Es así esto. Y como niños recién nacidos, deseamos, anhelamos, reconocemos, Señor, sin tus palabras yo me muero. Yo me muero, Señor, si tú no me alimentas con tus palabras, si yo no tengo tus palabras, si yo no vivo por tus palabras, yo voy a desaparecer de este mundo. Eso es desear la palabra del Señor como un niño recién nacido. Amén. Esto es muy necesario entenderlo, familia. Porque el instinto de nuestra carne es hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. Cuando alguien te ofende, ¿qué te sale? Lo menos es echarle sal a la sopa, ¿sí o no? Lo básico. ¿O hay otras cosas peores que te salen? Uy, uy, uy. Diga, uy. Ay, Señor. Y mira qué linda esa escritura, porque dice, como niño recién nacido. Y así, por medio de esa palabra, la palabra del Señor, crecerán en su salvación. Diga conmigo, debo crecer en mi salvación. Pastor, ¿no dijo usted que yo era salvo? Sí, pero la salvación se te tiene que notar. Amén. Se tiene que notar. No, pues yo salgo a predicar al punto ahí en la esquina y en la casa, muchachos. Tocando corito aquí el domingo y en la casa. Ay, papá. Amén. Entonces esto es muy importante porque Dios está empeñado en edificar este templo. En ese templo glorioso Dios se manifiesta. Y muchas veces nuestro pecado es impedimento para que Dios se manifieste en nuestra vida. Dios quiere derramar toda su gracia, toda su bendición sobre nuestras vidas. Pero Dios retarda esas cosas porque hay pecado en nuestra vida que tiene que morir. Nuestra arrogancia, nuestro orgullo están impidiendo que Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Entonces es necesario que entendamos. Qué lindo. Porque dice, para que crezcan en su salvación. Y esto es especial. Ahora, mira, que han probado lo bueno. Diga conmigo lo bueno. Que es mi Señor. Es que eso es tremendo. Ahora que has probado lo bueno que es Dios, ya no más lo que yo siento, lo que yo creo, sino lo que Dios dice. Esto es tan riesgoso que a veces podemos pensar que Dios me dijo y Dios no te dijo. Si no está en su palabra. La Biblia dice, esta es la palabra profética más segura. Y hacemos bien en poner atención a esta palabra. Amén. ¿A cuánto Dios le está hablando? Dile al que tiene al lado, te van a hablar más, dile. Y respóndele, a ti también. Gloria a Dios. Pregunta, ¿cuántos desean realmente la palabra del Señor pensando y creyendo que sin ella se mueren? No me responda. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos entienden, desean la palabra y saben que sin ella se mueren? No me responda. Esto es muy importante, familia. ¿Por qué les digo que no me respondan? Porque tu vida va a responder. Amén. Aquí es fácil decir amén, amén. Pastor, ¿cuántos creen en el Señor? Amén. ¿Cuántos saben que Dios salva? Amén. ¿Cuántos saben que Dios puede restaurar el matrimonio? Amén. ¿Cuántos saben que Dios puede salvar a nuestros hijos? Amén. ¿Cuántos creen que la suegra es fea? Amén. No. De repente decimos amén por costumbre. Amén, ¿ves? ¿Ves? Pero no es necesario que digan amén, sino que tu vida responda esa pregunta. Eso es muy importante. Y por eso la Escritura dice, en 1 Corintios
capítulo 3, versículos del 9 al 11, lo siguiente. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. ¿Qué son ustedes? Yo, en esta función de pastor, yo opero como el que está redactando, que dice, yo soy un colaborador de Dios. Yo no soy Dios. Yo no puedo cambiar tu vida. Yo no puedo salvar tu vida. Yo como pastor te voy a aconsejar colaborando con Dios lo que Dios dice. Pero yo no puedo arreglar tu matrimonio. A veces piensan que el pastor va a arreglar nuestro matrimonio. Mentira, yo no puedo. Me encantaría, pero no puedo. ¿Quién puede? El que todo lo puede, Cristo. Por eso yo funciono como un colaborador, dice la Escritura, al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Ustedes son el edificio. Diga conmigo, yo soy el edificio de Dios. Y dice el apóstol, según la gracia que Dios me ha dado, yo como un maestro constructor, como una Altimira, un maestro constructor, eché los cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno, diga conmigo, cada uno, como maestro, tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Este pastor ha puesto, colaborando con el Señor por supuesto, un fundamento. ¿Cuál es? Cristo. Ustedes no han escuchado otra cosa distinta de este púlpito que no sea que Cristo es el Señor, ¿cierto? Yo como colaborador he puesto un fundamento, pero la Biblia a mí, gracias a Dios, me dice, lávate las manos de cómo ellos construyen. Porque dice que cada uno ponga cuidado de cómo, diga conmigo, yo soy responsable de cómo estoy construyendo mi vida. ¿A cuánto Dios le está hablando? Porque en la enseñanza de matrimonio hablamos de que la tendencia nuestra por el pecado, lo vimos en Génesis, es que cuando nos vemos acorralados y nos descubren en un pecado, nosotros decimos, es que Él me hizo hacerlo, es que la serpiente fue, es que pero nunca yo. Por ningún motivo se te vaya a ocurrir que yo soy el culpable. La mujer que me diste dijo. ¿Se lo saben de memoria? Yo no, ¿sabes lo que te quiero decir, familia, con mucho cariño? Yo he visto personas, conozco personas, he visto en mi vida pastoral personas que no obedecieron al Señor y que sufrieron grandes y muy profundas crisis en su vida, graves. Y me tocó verles gimiendo, llorando, clamando a Dios, desgarradoramente, como un bebé que necesita leche. Pero ojalá no tengas que llegar a ese instante para decir, de verdad tengo hambre de esa palabra, sino que entiendas ya que hay que obedecer. Y que no tengamos que pasar esa hambre que siente esa guaguita. Amén. Porque Él es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. ¿Quieres su vida? Come sus palabras. Amén. Gloria al Señor. En esta iglesia se ha puesto el fundamento. Hemos puesto el fundamento. Cristo es el fundamento. Hemos aprendido, ahí está el fundamento, quiénes somos en Cristo, que somos nueva criatura, que somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos una posición que cualquiera parte de la creación quisiera tenerla. Somos hijos de Dios. Y tenemos una posición, ese es el fundamento, quiénes somos en Cristo. Y de ahí para arriba construimos. Muchos cristianos parten al revés, tratando de encontrar las promesas de Dios,
tratando de resolver sus problemas matrimoniales sin antes saber quiénes son en Cristo. Y por eso no tienen fundamento, vienen las pruebas y se cae todo. En vez de edificarse en Cristo. Pero después, cuando recién llega una persona aquí y recibe a Cristo y le hablamos de Cristo, viene el sobrecimiento. En el sobrecimiento ahí vienen los fundamentos bíblicos, que hay que orar, que hay que leer la Biblia, que hay que ir al culto, a los grupos de vida. Todos los rudimentos básicos del Evangelio, estamos haciendo un sobrecimiento ahí para empezar la construcción. Pero la construcción la hacemos nosotros, ustedes. Muchas veces cuando somos bebitos, hasta el sobrecimiento nos dejan. Cristo el fundamento, sobrecimiento, los rudimentos básicos del Evangelio, pero de ahí para adelante sigues construyendo tú. Ustedes son constructores. La pregunta es ¿con qué materiales estamos construyendo? ¿Con qué construimos? ¿En base a sabiduría humana? ¿En base a nuestra experiencia, a nuestra sagacidad como negociantes, como comerciantes? ¿En base a qué construimos? ¿Con el modelo que aprendimos de papá, de mamá, de la abuelita, de la tía? ¿En base a qué modelo estamos construyendo? ¿En base a lo que siento, lo que percibo? Hoy día amanecí con ganas de hacer cosas, entonces voy a trabajar. Mañana no tengo ganas, entonces no trabajo. ¿En base a qué estamos construyendo nuestras vidas? Y este es el proceso de la madurez del cristiano. Diga conmigo, yo debo madurar. Dile al que tiene al lado, debe madurar. Sí. Por eso el versículo 12 de lo que estamos leyendo dice así, en 1 Corintios 3, 12. Avanza. Dice: si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Mira, déjate ahí. Si nosotros construimos con esos materiales, oro, plata, piedras preciosas, podemos construir con distintas cosas, heno, paja. Esto es como el cuento de los tres chanchitos. Sí. Tremendo fundamento. En el cuento de los tres chanchitos tenían el mismo piso. Sólido. Pero el problema es ¿dónde estuvo? En lo que construyeron arriba. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? Vino el lobo. Vino el lobo de los problemas económicos. Vino el lobo de la crisis matrimonial. Vino el lobo. Dile al que tiene al lado. Viene el lobo, dile. Viene el lobo, viene el lobo. Dile nomás. ¿Sabes tú que el lobo viene? Se te olvida. Si sigues construyendo, mira, Dios te puede haber abierto tremendas puertas de bendición. Y aparentemente las cosas van a ir súper bien. Pero viene el lobo. Y lo que hacemos cuando viene el lobo, nos metemos a la casita. Y viene el lobo. Y soplaré hasta que la casa derribaré. Y la derriba, si es de heno, hojarasca. Si es de paja, se cae. Y la pérdida es terrible. ¿Cuántos quieren ser destruidos? Díganme ahora. No, ¿ven? Qué bueno, lo meditaron bien. Yo creo que nadie quiere ser destruido, pero a veces no nos damos cuenta porque somos desconocedores de la palabra, de que estamos construyendo nuestras vidas con heno, paja y hojarasca. Por eso cuando viene la crisis nuestra casa se cae, nuestras vidas se caen, nuestros hijos son destruidos, porque nosotros no hemos sabido construir algo sólido. Ojalá que todos pudiéramos edificar sólidos con la palabra del Señor. La Biblia dice, lo vuelvo a repetir, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. La palabra del Señor permanece para siempre. O sea, si tú edificas tu vida, tu ministerio, con la palabra del Señor, es como que estuvieras haciendo una casa de hormigón armado, con fierro de 3/4, con varios de estos, ¿cómo se llaman estos, Jorge? Esos anillitos que arman las cadenas. Los anillitos que arman las cadenitas. Los que unen los fierros. Están los fierros en una cadena de metal y esos anillitos tienen un nombre, ¿no? ¿Cuántos? Estribos. Con estribos cada 5 centímetros. Algunos tiran cadenitas de 8 milímetros, fierro liso, con estribos cada 25. Muchachos.
departamento de Maipú, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando viene el terremoto? La viga se fractura. Pero cuando tú edificas con una cadena de 15 por 15, vamos a hablar en construcción, 15 por 15, con unos 6 fierros de 3/4, con estribos de media, y cada 5 centímetros, y bien amarrado, ¿le va a pasar algo a esa casa? Nada. ¿Cuántos quieren construir así? Obedezcamos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué yo les dije delante? No me responda la pregunta si de verdad deseas la leche de la palabra del Señor, sino que tu vida lo va a mostrar. Es porque la Biblia lo dice. El versículo 13 dice lo siguiente. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Su obra, no lo ves que lo que yo les dije, acuérdense, si lo dice el pastor Arturo, no lo crea. Si lo dice la Biblia, cuando yo te dije, es que, no, pastor, usted me está metiendo miedo que va a venir el lobo y la cuestión. No lo digo yo. Dice la Escritura, su obra se mostrará tal cual es. Vamos a ver de qué estamos hechos. Y sigue diciendo, por favor, Oscar. Pues el día del juicio la dejará al descubierto. ¿Qué va a mostrar la calidad del material con que construiste? El día de las pruebas, las crisis matrimoniales. Algunos se juran amor eterno. Contigo, pan y cebolla. Vamos a la primera crisis. ¿De qué está hecha esa relación? ¿De qué está hecha esa relación? Contigo hasta la muerte. Mentira. ¿De qué está hecha la relación? Del pacto delante de Dios o de las emociones que tenemos. Del pacto que hicimos delante del Señor o de lo que me dijo o no me dijo. Amén. Entonces esto es necesario entenderlo, ¿ves? Y dice, el fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de... ¿Qué hizo el pastor Arturo en mi vida? Gracias, Señor. Yo ahí saco mi bandejita aquí, mi pelelita con agua, me puedo lavar. Porque de la edificación yo no soy responsable. Amén. Es que el pastor no me dijo, dile al que tienes al lado, tú eres responsable, dice, tú eres responsable de cómo edificas tu vida. De verdad, familia, yo con todo mi corazón, yo anhelo que tu vida permanezca, que tu matrimonio permanezca. Por eso yo también soy hinchador. Yo te digo y te digo, te lo digo de muchas formas. Pero pasa, familia, que a veces tenemos una fe infantil. La Biblia dice que nosotros seamos como niños. Pero no con fe infantil, como niños en la malicia, pero no una fe infantil. ¿Cuál es la fe infantil? El que cree hoy día y mañana no cree. No, ahora sí, mi Señor restauró mi matrimonio. Y mañana no quiero saber nada. Fe infantil, inmadurez. Eso es inmadurez. Entonces, el versículo siguiente dice, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. ¿Qué va a pasar si permanece? ¿Qué vas a recibir? Una recompensa. Lo que pasa es que estamos tratando de obtener la recompensa sin pagar el precio de obedecer. Amén, Carlos. Amén. Amén. Amén por allá. En la galería también. Amén. Queremos la recompensa sin pagar el precio de obedecer, familia. Entonces, el versículo que sigue dice, pero si su obra es consumida por las llamas, si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Pero mira, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Aquí no estamos hablando de salvación, de irse al cielo o no irse al cielo. Tú te vas al cielo porque eres hijo, pero tu obra aquí en el mundo es probada.
A lo mejor vas a perder todo porque edificaste mal, pero al final eres salvo. Claro, el problema es que vas a llegar al cielo medio chamuscado, con humo por los oídos, así. Va a parecer que se te quemó el Moisés cuando es chico. No vaya a pensar que algún hermanito medio morenito al lado está así, este minuto. Estoy hablando espiritualmente. Vas a llegar al cielo achamuscado, con olor a humo. Pero quieres llegar así o tener una vida hermosa, plena, bendecida en este mundo. ¿Cuántos quieren esa vida bendecida? Obedezcamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a llegar, familia, pero como pasando por el fuego, Dios mío. Ay, yo no quiero eso, Señor. Yo no quiero eso. ¿Usted lo quiere? No. Diga así, yo no lo quiero, yo no lo quiero. No. Gloria a Dios. Algunos van a llegar medios carbonizados, Dios mío, pero en otras iglesias. Gloria a Dios. Familia, yo trato en mi humanidad, pero también en Cristo, cada semana, traerte la verdad del Señor. Pero es necesario que tú la tomes y la palpes para ti, la aceptes, la creas y la vivas. Así edificas tu vida. Para que no sufras pérdida. Porque vas a perder muchas cosas. Yo voy a lamentarlo muchísimo. Pero yo siempre voy a estar disponible igual para tomarte, limpiar. Vamos, párate. Tú eres salvo, hijo de Dios, ven, párate. Pero yo no quiero que sigas sufriendo pérdidas. Amén. No lo quiero. Entonces, por esa inmadurez cosechamos lo que cosechamos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y comenzar a pensar, vivir lo que Dios dice. ¿Qué tenemos que pensar, pastor? La Biblia dice en Filipenses 4:8 lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensamos. Si pudiéramos encerrar todas esas cualidades del pensamiento, ¿de qué estamos hablando? De la palabra de Cristo. ¿Quién puede jactarse que piensa todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, digno de alabanza? Solo su palabra. ¿En qué tienes que pensar entonces, familia? En su palabra. Amén. Entonces, a veces preferimos pensar lo que dice el médico por sobre lo que dice Dios. Preferimos pensar y creer lo que dice la economía del país a lo que dice la economía del reino de Dios. Preferimos pensar lo que dicen mis sentimientos, lo que me dictan mis sentimientos, lo que estoy sintiendo en el minuto, que lo que Dios dice. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra ánimo habla del alma, no del espíritu. El espíritu siempre, dice la Biblia, el espíritu siempre se deleita, quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde vacilamos, Alex? ¿Dónde viene el vacilón? En el alma, en la carne. Entonces tenemos que traer cautivo, dice la Biblia, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y de esa manera comenzamos a edificar. Claro, dice pastor, no, yo controlé mis pensamientos con la palabra. Pero ahora actúa vos. Te falta la otra mitad. Me ofendieron, pastor, y yo dije, no, yo voy a callar porque lo perdono en el nombre de Jesús. Pero me lo dije yo a mí mismo, oye mismo, yo lo perdono. ¿Y por qué no va y le dice, te perdono? La fe sin la obra está muerta. Amén. Sonría. Cristo te ama. Y yo también. Gloria al Señor. Por eso, lo cité hace un minuto, dice la Biblia en 2 de Pedro 1:19, lo siguiente. Tenemos tanto la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De dónde va a salir? De vuestro corazón. El lucero de la mañana, Cristo. Gloria a Dios. Viene una pregunta muy interesante para terminar. ¿Cómo sabemos si somos niños inmaduros? ¿Cómo el pastor de esta iglesia puede saber si alguno del reino maravilloso de Jesús es inmaduro? ¿Quieres saber? ¿Quieres medirte en este minuto? ¿Quieres un escáner espiritual? ¿Le gustaría saber su nivel espiritual en este minuto y de madurez? ¿Cuántos quieren saberlo? Claro, algunos dicen, a mí me gustaría saber el de este. Ah, orgulloso, orgullosa. Muchacha. Sí, como que el Señor me lo reveló así. Alguno por ahí andaba pensando esa cosa. Ay, ayúdalo, Jesús, ayúdalo. ¿Cómo vamos a saber si somos niños inmaduros? Número 1, cuando todo lo miramos mal. Primera de Corintios 14:20 dice así: Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Cuando todo es malicioso, malicioso no estoy hablando solamente de la malicia sexual, como dicen algunos. ¿Ah? Claro, algunos piensan que la malicia es todo sexual. ¿Ah? No estoy hablando de eso solamente, aunque puede ser. La malicia, alguien malicioso es quien tiene maldad en el corazón y todo lo filtra a través de esa maldad. Piensa que todos piensan como él, que todos sienten como él siente, que todos ven las cosas negativas o como él las ve. Son malicia. No está dispuesto a entender que las personas pueden creer lo que Dios dice. Amén. La malicia es bastante más que el tema sexual. ¿Ah? Cuando veo a una persona que habla y todo lo filtra conforme a su malicia, es un niño inmaduro. En vez de analizar las cosas espiritualmente. Por eso la Biblia dice, a nadie conozco según la carne, ya es todo espiritual. Yo empiezo a ver lo que estamos creyendo más de lo que yo estoy sintiendo o viendo con estos ojos verdes que tengo. ¿Qué? Por fe. Se ríen, ¿eh? Gloria a Dios. Todo lo miramos mal. Esa es la persona maliciosa. Todo lo ven mal. No me saludaron porque no me quiere. Y como no me quiere, como mi papá no me quiso, nadie me quiere, todos me odian, voy a comer gusano. Eso, quiero puro matarme, dice el paciente. Eso es malicia, ¿te das cuenta? Parte de un concepto de su corazón malicioso en una circunstancia y después lo extrapola a toda la área de su vida. Eso es malicia. Eso es inmadurez. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Eso. Y punto. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice en Mateo 6, 22, 23 lo siguiente. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por lo tanto. Por tanto, sí. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Si tu visión es la visión de Dios. Si tu visión es la palabra del Señor. Luz. Dice la Biblia que todo, diga amigo, todo mi ser disfrutará de la luz. Mira qué lindo. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si tenemos vista maliciosa y todo lo filtramos en base a nuestra experiencia, lo que pensamos, lo que me dijeron, lo que me decía mi abuelita. Hay algunas mujeres que le dicen, no, si tu marido hace esto otro es porque no te ama. Y lo filtran en base a ese concepto. Mira, la Biblia dice que no tenemos que vivir por cuentos de viejas. ¿Lo habías leído eso en la Biblia? No hay que leer por fábulas y cuentos de viejas, dice. Ahora, aquí no hay viejas. Aquí hay personas nuevas en Cristo. Amén. Ya. Alguna se puso el poncho. No. Gloria a Dios. Pero mira, y sigue diciendo el versículo 23, léelo de nuevo, 23. El ojo es el 22, el 23. Pero si tu visión
está nublada... Bueno, ¿por qué ojos están mirando? Está nublado. Ya, de nuevo, el 23. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. En el país de los tuertos, perdón, de los ciegos, el tuerto es... Pero hay una clase de oscuridad, porque todo lo filtra en base a la malicia. Y si lo estás viendo así, si la poca luz que hay en ti es oscuridad, muchacho, no hay nada que hacer. Muy densa esa oscuridad. Primer síntoma. ¿Hay alguno aquí así? Y la bola de pasto, mira. Y un cuervo ahí, un jote. El desierto absoluto. ¿Ah? Segundo síntoma de la inmadurez, y terminamos con esto. ¿Cuál es? Cuando peleamos entre nosotros. Gracias a Dios que eso no pasa aquí. Eso es inmadurez. Primera de Corintios 3, del 1 al 3 dice: Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, bebés, apenas niños en Cristo. Mira. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Mira. Pues aún son inmaduros. Aún son inmaduros. ¿Y por qué el apóstol Pablo como que lo está ofendiendo? ¿Sí o no? ¿Qué inmaduros son ustedes? ¿Qué inmaduros? ¿Y qué me viene a decir usted? ¿Por qué me dice que soy inmaduro? Y él responde: Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Mientras haya peleas, disensiones, celos entre nosotros, ¿no seremos inmaduros? Claro que sí. Claro que sí. Porque no hemos aprendido a perdonar, a ser pacientes, a ser misericordiosos. ¿Ven? Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Sí, Señor. Y por eso, categóricamente dice en Hebreos 5, 12 al 14. Y terminamos. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sobre todo si ya llevas algunos años de evangelio. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Sí. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Un Luquitas. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. ¿Para quién es el alimento sólido? ¿Cómo vamos a hablar en esta iglesia de cosas más sólidas? ¿Cómo voy a poder de este púlpito enseñar cosas más profundas de la palabra si todavía estamos con la leche? Amén, sí. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Todo lo filtran por lo espiritual, no por las emociones, no por lo que siento, sino por lo que Dios dice. Amén. Familia, edifiquemos esta casa espiritual en base a lo que Dios dice, para que todo permanezca. ¿Cuántos quieren que su matrimonio permanezca? Edifica en base a la palabra. ¿Cuántos quieren que sus finanzas se ordenen y prosperen? Edifica de acuerdo a la palabra. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean maduros y poderosos aquí en la tierra? Edifícalos con la palabra. ¿Cuántos quieren prosperidad en todos sus caminos? ¿Cuántos? Viva en base a esas palabras. Viva en base a esas palabras. Tema al Señor. Tema al Señor. Yo creo que a todos nosotros el Señor nos ha hablado en este día, ¿cierto? Yo te invito a ponerte de pie. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.